Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Javier Isca y a la organización por invitarnos a participar en el Open y a todos vosotros por, en una mañana primaveral que invita a pasearse por la Casa de Campo, manteneros aquí en el Open. Cuando elegimos el cuento de los músicos de Bremen, lo hicimos porque nos parecía una buena imagen de a lo que se enfrentan hoy en día algunos actores globales y sobre todo empresas clásicas o con una tradición en el mercado. Si recordáis en el cuento, hay 4 personajes a los que alguien decide jubilar porque ya son viejos o no son útiles y se tienen que reinventar o al menos se tienen que enfrentar a nuevos retos, a nuevas realidades y lo hacen demostrando que cuando uno es un sujeto o un personaje con sólidos fundamentos es capaz de superar cualquier adversidad y seguir siendo tan nuevo como el día antes, porque frente a los que piensan que la novedad o lo nuevo arrastra con todo lo anterior, hay que recordarles que lo nuevo es efímero, dura no más que lo que tarda en aparecer algo distinto nuevo de lo que era hace un minuto una novedad. Para compartir estas reflexiones nos parecía que lo mejor era intentar traer a 2 importantes compañías que son clásicos en actividades clásicas y que son una realidad. No están hablando del metaverso, sino que están hablando de realidades tangibles. Por una parte, contamos con la industria aeronáutica representada por Alma Forgo, que es la jefa global de arbitraje en Airbus. Yo sé que lo decimos en castellano siempre Airbus, pero estamos en España. Cuando yo digo Airbus, el resto del despacho me mira extraño porque no saben de lo que estoy hablando, pero yo creo que nuestra audiencia entiende mejor a Airbus que lo otro. Alma, además, tiene la ventaja de que ha ocupado y sigue ocupando distintas posiciones en la ICC en París, con lo cual su experiencia de arbitraje va más allá de su actual posición en Airbus. Y, en segundo lugar, contamos con Germán Galán, es nada más y nada menos que presidente de Refinería de Cartagena, es un representante vivo de un sector sobre el que ha pivotado nuestra economía en el último siglo y medio, como mínimo, y nos parece una aportación interesantísima a nuestra reflexión. También contamos con Ignacio Díaz, socio de Clifford Chance, porque como el despacho es un poco viejuno, por así decirlo, pues no desentonábamos con actores clásicos. Nosotros también somos clásicos en gran medida y nos parecía interesante dar también la visión del despacho desde la perspectiva de cómo enfrentarse un despacho clásico a esas nuevas realidades. Obviamente no vamos a hacer más que una reflexión muy concreta sobre un par de temas novedosos o de nuevas realidades, porque el tema sería, no digo que infinito, que eso es una exageración muy típica de los moderadores, pero sí quedaría para muchas más cosas. Vamos a dar un par de pinceladas muy rápidas a 2 temas que nos parecen capitales. Germán, contigo queríamos que nos contaras un poco cómo se enfrenta una empresa como Refinería de Cartagena a algo de lo que también se ha hablado esta mañana ya muy someramente en alguna otra mesa, como es la transición energética. ¿Qué significa de verdad transición energética para una empresa como Refinería de Cartagena? Vale, buenas tardes. Javier, gracias por la invitación. Yo creo que mezclémoslo y miremoslo con el cuento de los músicos de Bremen. Porque recuerden que hay 4 animales que los van a sacrificar porque son inservibles. Yo creo que esos animales los van a sacrificar más rápido en Europa que en América. Acá los van a sacrificar como en el 2030, 2035. Allá, si acaso, en el 2055 y en el 2060. Es decir, nosotros no somos tan inservibles como industria de refinería en Colombia. ¿Por qué? Porque es una producción de combustibles nuevos que no está llegando a la velocidad que uno quisiera. Nosotros esperamos ver que decline la producción de combustibles como la gasolina y el diésel a partir de los 2055. Y esto tiene varios retos. Uno,
tenemos que seguir produciendo de manera limpia combustibles fósiles, porque recuerden que el problema de la industria extractiva o la industria de hidrocarburos, claro, hoy estamos señalados en muchos foros de ser los que llevamos a todo este tema y en parte razón, pero el problema de los hidrocarburos son las emisiones, no la producción misma del hidrocarburo. De manera que si uno puede producirlos de manera limpia y dos, que sean eficientes y no contaminen el alcance 3, es el reto que tenemos nosotros hasta el 2055, cuando empiece a declinar todo el consumo de combustibles. ¿Quién va a mover de aquí al 2055 los camiones, los vehículos en Colombia, que son los que transportan absolutamente todos los bienes que van de lado a lado, de sur a norte y de oriente a occidente? El diésel, la gasolina que nosotros producimos. De manera que para mirar un tema de transición, uno tiene que mirar en qué momento es que van a entrar las nuevas energías. Hay que hacer ese balance. No puede ser un tema inmediato. Y países emergentes como Colombia, donde no tenemos la fuerte inversión o los fondos que están subsidiando todos estos temas, no es un tema que esté tan acelerado y esa es una realidad que uno tiene que ver. Pero segundo, ¿y qué van a hacer cuando empiecen a declinar el consumo de combustibles? Y ese es un tema importante porque desde compañías como Refinería de Cartagena, por ejemplo, el año pasado produjimos en Colombia la primera molécula de hidrógeno verde con tecnología española. Y hoy estamos madurando un proyecto para producir cerca de 10.000 toneladas año de hidrógeno verde, que ustedes saben que tiene que tener el componente de generación de energías renovables. Pero esa no es una tecnología que tenga Colombia. Son tecnologías en mayoría de las partes europeas. Y ahí vienen absolutamente los retos de tecnologías que no han entrado en economías de escala, que son muy altas, pero que finalmente nosotros tenemos que empezar a hacerlas para empezar a buscar esa gradualidad de seguir produciendo combustibles y alrededor de los 2055 poder tener un sustituto para los mismos. Y en esas nuevas realidades, Germán, ¿surgen nuevas disputas? ¿Crees que el arbitraje jugará algún papel especial en esa transición energética que estáis afrontando? ¿O será un tipo de problema más con un tipo de arbitraje normal? ¿Qué respuesta puedo dar yo en un foro de arbitraje? Yo quisiera que no. Mire, nosotros las necesidades que tenemos de que los proyectos estén funcionando dentro de lo que se ha planeado es muy importante. Ir a un arbitraje es la peor noticia que puede uno recibir. No solo porque se vuelve incierto cuál es el resultado, sino porque adicionalmente es posible que los contratos sean terminados y las obras no hayan concluido. Nosotros pensamos que hay que ponerle, y como lo decían en el pasado panel, mucho más interés y énfasis en gestión de riesgos contractuales. Deben, de hecho, los abogados que están participando en arbitraje incorporarse en la solución de conflictos en los dispute boards o en los temas que se estén manejando con efectos incluso de transacción o de cosa juzgada. Pero no podemos paralizar los contratos. Los abogados deberían tener una remuneración e incluso de éxito si logran que los contratos terminen dentro de los términos pactados, porque ir a un arbitraje es que algo pasó, algo grave pasó, y finalmente no, si algo grave pasó, no vamos a tener los combustibles o los nuevos combustibles para las fechas planeadas. O sea, bienvenidas las cláusulas, pero realmente uno siempre lo menciona, es la última instancia, es lo último que vamos a hacer, pero realmente debería ser lo último y explorar más temas de actividades de gestión de los riesgos contractuales y poderlos cerrar. Y en ese mismo sentido, teniendo en cuenta lo que demanda el objetivo del cliente, que en este caso es que los contratos se cumplan y que el arbitraje no sea una rémora, ¿crees que hay algo que puedas pedir como consumidor de arbitraje, algo que esperes del arbitraje que se adapte mejor a los retos de la transición energética? Y al arbitraje y a los abogados de arbitraje y a los abogados de litigio. La última opción es demandar. La última opción es ir a un arbitraje. No puede ser la primera opción. Tenemos que buscar todas las alternativas para poder cumplir los contratos en los términos que se pactaron. Muchas gracias, Germán. Vamos a pasar seguidamente con Nacho.
a abordar una segunda realidad sobre la que luego también volveremos. Es el tema de la inteligencia artificial. Ya sé que estamos todos ya casi cansados de oír hablar de inteligencia artificial, pero resultaba difícil, nos parecía a nosotros imposible tratar el tema de los nuevos retos y realidades sin preguntar a los abogados y a los clientes de verdad qué hay detrás de este mantra que llevamos oyendo en los últimos meses y sobre todo desde que hemos descubierto que nuestros hijos pueden hacer los trabajos en casa con una herramienta que redacta estupendamente y mejor que muchos abogados, todo hay que decirlo. Nacho, cuéntanos cómo ves desde la perspectiva de un despacho de abogados el futuro de la inteligencia artificial en el mundo del arbitraje. Bueno, pues esto para los que me conocéis, porque creo que se lo he contado a más de uno y con esto no quiero ser ninguna especie de profeta del apocalipsis como alguno me ha catalogado, yo creo que puede tener un efecto muy relevante, porque hasta ahora se ha estado analizando la incidencia de la inteligencia artificial como herramienta que complementa, que ayuda, que completa la labor que desarrolla el abogado, ¿no? Yo lo que pasa es que considero, y posiblemente sea de forma equivocada, y sobre todo para todos los aquí presentes, ojalá sea de forma equivocada, que el efecto disruptivo que tiene, lo más seguro es que acabe cambiando del todo, no ya la profesión de abogado, sino lo que es el ámbito de la resolución de disputas, ¿no? Entonces, entrando dentro de los actores tradicionales, pues un despacho como Clifford, que teniendo su origen en el despacho Coward Chance del año 1802 en la City de Londres, que estuvo involucrado en asuntos de naturaleza decimonónica, ¿no? Y que se ha mantenido prestando un servicio que consiste precisamente en tener un conocimiento o aportar un valor en el proceso de información, el conocer pues bien la ley, bien las soluciones más adecuadas para una determinada disputa, ya fuese originariamente pues aquella estafa que hubo de aquel soldado escocés que había creado un estado nuevo en Latinoamérica en el año 1825 y que con eso había emitido unos títulos de deuda que mucha gente luego se quedó colgada, ¿no? En el fondo, la labor del abogado desde el año 1825 tampoco ha cambiado tanto. Han cambiado las herramientas de las que se valía para prestar asesoramiento a los clientes. Pero el problema del efecto disruptivo de la inteligencia artificial es si los abogados podrán ser, por lo menos los de resolución de disputas y los que nos dedicamos al arbitraje, podrán ser sustituidos del todo por sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y no solo ser ayudados. Entonces, para eso es bueno escuchar la opinión de los clientes porque creo que nos afecta a todos, pero yo tengo que decir que de momento, siempre que he tenido esta conversación, más allá de la cuestión filosófica que alguien diga, no, yo es que al final quiero que haya un componente humano en la resolución de cualquiera de mis disputas o en el análisis que corresponde a poner solución a una disputa. Esa puede ser, creo yo, la única válvula que nos salve, porque en mi opinión es cuestión de tiempo que avance la tecnología y que avancen las herramientas que a día de hoy ya se están desarrollando para que la función que desempeña no ya los abogados, sino los propios árbitros pueda resultar sustituida. Y yo creo que ese es el elemento que nos puede concernir a todos y configurar una nueva realidad para los despachos de abogados a la que nos tendremos que enfrentar pues, todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, Nacho. Vamos a aceptar el reto de Nacho y vamos a preguntarle a Alma, que es habitual consumidora de servicios jurídicos y de trato con abogados, un poco cuál es su visión sobre las diferentes posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial. Y vamos a empezar, Alma, por lo más sencillo, que es el uso de herramientas de tratamiento de la información en la producción de documentos, que esto es algo en lo que ya empezamos a estar todos habituados, con más o menos reglas claras y que a lo mejor a los clientes no sé si les preocupa, si les parece útil o si lo ven con recelo.
Alma, la vamos a dejar que hable en inglés porque se siente más cómoda, no porque no lo pueda hacer en español, que lo haría perfectamente, pero se siente más cómoda. Y Alma, ¿cómo ves el que utilicemos esas herramientas en la producción de documentos? Sí, gracias, Fernando. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Nacho. And for all of your benefits. Para vuestro beneficio voy a cambiar a inglés, pero creo que no hay, bueno, no hay riesgo para los abogados a día de hoy, ¿no? Por la inteligencia artificial. A lo mejor, por lo que vemos hasta el día de hoy, la inteligencia artificial ya está aquí. No estamos hablando del futuro. Y realmente creo que es preocupante que solo haya sido un tema controvertido durante los últimos 8 o 12 meses. Llevamos utilizando la inteligencia artificial en el arbitraje internacional, al menos en casos realmente complejos, desde hace ya bastante tiempo. ¿Y por qué? Bueno, creo que es simplemente la realidad. Generamos tantos emails y una cantidad de datos tal que es simplemente imposible cumplir con la generación de documentos de algunos tribunales y cortes de arbitraje internacional. Si no, simplemente no sería razonable desde el punto de vista económico. Y además creo que reduce, que produce resultados seguros si las partes se acuerdan desde el comienzo del arbitraje internacional cuáles deben ser las reglas. Porque imagino que todos estéis de acuerdo en que no hay demasiadas reglas o normativa que permitan entender cuál es mi obligación para cumplir con la generación de documentos cuando la otra parte dice hemos buscado el documento que se nos ha solicitado y no hemos sido capaces de encontrarlo. Así que me gustaría entender qué tipo de herramientas utilizan, ¿no?, para saber si han realmente tenido la oportunidad de encontrarlo o no. Y creo que incluso en este proceso, que ya es una realidad, de documentar, creo que si creo que el trabajo de abogados externos es superfluo, bueno, creo que no. Creo que los abogados van a ser más interesantes porque hay tareas que son aburridas, como la revisión inicial de documentos. Puede hacerse con una máquina si los términos de búsqueda se aplican correctamente y se acuerdan correctamente, pero luego hay un trabajo intelectual más complejo que sigue estando ahí para todos vosotros. Y, por ejemplo, creo que las máquinas están aún muy lejos de ser capaces de diferenciar entre las distintas normativas nacionales, por ejemplo, hablando de privilegio internacional. Pero yo no me siento cómoda, por ejemplo, cediendo toda esta toma de decisiones a una máquina y que no haya un ser humano comprobando y asegurándose de que no hay ningún documento en el que podamos reclamar privilegio en los temas jurídicos, ¿no? Así que como bien sabes, al menos con GPT, pero seguro que hay más herramientas, uno es capaz de preguntarle a la máquina por un concepto legal en derecho español o en derecho francés o alemán y te sale la definición del concepto redactada perfectamente. ¿En qué medida un cliente crees que debería o podría confiar en que esas herramientas de inteligencia artificial puedan sustituir a los abogados en la redacción de los escritos? ¿Lo ves posible? Parece que sí, pero ¿lo ves aceptable como cliente? Creo que Nacho lo ha dicho antes. Creo que la forma más inteligente de abordarlo es decir que esa es la realidad y creo que lo será para un bufete de abogados. Deberían utilizarlo como una ventaja competitiva. Cuando yo pienso en mi propia empresa, aunque una advertencia, no hablo aquí en nombre de Airbus, simplemente estoy comentando mis ideas personales, pero cuando pienso en mi empresa, lo que observo es que sin duda estamos utilizando la inteligencia artificial como ventaja competitiva y vemos un gran valor en el poder aprender de los datos que hay fuera. Y
plataformas, por ejemplo, que compartimos con otros proveedores para poder predecir mejor qué es lo que hace falta y cuáles son los marcos temporales para la gestión de piezas o recambios, ¿no? Y luego, evidentemente, aún más en productos que se desarrollan también en relación con otros proveedores. Así que creo que la inteligencia artificial debería verse como una ventaja competitiva y no creo que tenga sentido señalar que tenga que haber una reducción de... Bueno, que no creo que haya que señalar que hay una reducción de costes para escondérselo a los clientes. Creo que los abogados deberían avanzar rápidamente para empezar a poner estas herramientas sobre la mesa. Sí, creo que los clientes también deberían estar más involucrados, por ejemplo, desde el principio en los casos. También creo que los clientes deberían también decir a la corte, ¿no? Con ayuda de los abogados, probablemente asegurarse de que todas las herramientas disponibles lo están. Y creo que hay cosas como, por ejemplo, transcripciones en vivo, ¿no? Hemos pagado mucho dinero cuando nuestros abogados estaban peleando durante 5 semanas, cuando realmente estaban peleando por cómo iba a ser la transcripción correcta, ¿no? Creo que estamos aún muy lejos de poder utilizar de la mejor manera posible la inteligencia artificial. Yo creo que hay más cosas ya disponibles y aún no lo estamos utilizando en el arbitraje internacional. Así que no creo que haya ningún peligro todavía para la profesión. Creo que podemos trabajar todos como equipo y creo que la forma más inteligente para asesorar al cliente y para defender siempre mantener la defensa de los intereses económicos del cliente y decirles, a lo mejor recomendarle al cliente que llegue a un acuerdo, incluso si ha ido bien, ¿no? el caso. Pero creo que aquí también con los clientes tenemos que encontrar la mejor forma de utilizar la inteligencia artificial teniendo en cuenta todos los riesgos que hay en estos temas. No hay suficiente normativa, pero eso no tiene nada que ver con el arbitraje internacional, sino es algo que se puede aplicar a toda nuestra sociedad realmente. Y hay muchos riesgos que hay que controlar, también con respecto al sesgo y también con cómo se alimenta con datos estas máquinas. Y también hay más personas que pueden tener acceso a la justicia porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de acceso a estas herramientas. Así que creo que los legisladores y las instituciones tienen que tenerlo en cuenta también. La pregunta del millón, que además os la voy a hacer a los tres, que es, en la hipótesis de que en un futuro más o menos cercano, según los expertos es más o menos cercano, algunos dicen que ya es posible, pero en fin, en la hipótesis de que en un futuro sea posible delegar en un algoritmo la decisión de las disputas y, por tanto, sustituir al árbitro, hablemos con transparencia, como cliente o usuario del arbitraje, ¿confiarías la resolución de una disputa a un algoritmo, a una máquina? Yes and no. I think it really depends. Bueno, sí y no. Creo que depende. Yo personalmente estoy convencida de que va a haber mucha resolución de conflictos que va a involucrar no va a involucrar ningún idioma, a ningún humano, perdón. Pero eso no quiere decir que una empresa como Clifford Chance pueda realizar el acompañamiento. Creo que hay casos más pequeños y menos complejos en los que no hay demasiadas cosas en juegos para el cliente. Porque al final todo es una relación coste-beneficio. No siempre queremos excelencia a pesar de lo que piensan nuestros abogados externos, ¿no? A veces quieren ir más lejos, pero a veces queremos hacer lo que tiene más sentido. Es una relación coste-beneficio y si no hay demasiado en juego, a lo mejor incluso confiaríamos con un mecanismo pero bueno, creo que esto encaja perfectamente con lo que nos suele parecer que tiene sentido. Analizamos el presupuesto y vemos cuál es el coste de solucionar un conflicto, porque no somos expertos en resolución de conflictos. Simplemente queremos volver a nuestra operativa normal. Creo que ahí es donde creamos valor. Así que
La toma de decisiones, sí, creo que es posible. Ahora mismo, evidentemente, no tenemos datos fiables, porque tenemos tan poquitos datos, especialmente en los conflictos comerciales. Y que, bueno, no hay muchos laudos, pero creo que es preocupante, porque entonces, bueno, lo que podemos alimentar a las máquinas y algoritmos a lo mejor están sesgadas, porque a lo mejor no representan la diversidad cultural y de todo tipo que presentan los datos. Así que creo que hoy es complicado. Para casos grandes, creo que hay mucho factor humano que es útil, pero quizá la predecibilidad de los seres humanos se puede apoyar en la inteligencia artificial. Creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy útil en cuál es el mecanismo de resolución de conflictos que puedes elegir. Por ejemplo, puedes tener una cláusula de arbitraje en el contrato, pero eso no quiere decir, como ha dicho Herman también, que estemos encantados de ir a por el arbitraje. Vamos a agotar todos los medios posibles antes de hacerlo. Así que creo que en este caso la inteligencia artificial podría ser útil para decirme cuál es el riesgo, y creo que eso habría que tratarlo con los abogados externos. Desde esta misma pregunta, dejemos a Nacho que como abogado te aconseje antes de que nos respondas y tomes la decisión. Bueno, no sé si en mi caso sería aconsejar, porque yo aquí ya he dicho que obviamente esto dependerá de cuál será la evolución de la tecnología, pero conceptualmente a mí no se me ocurre ningún motivo, más allá de lo que ya hemos dicho, la cuestión filosófica, y creo que como ha expresado Alma, ese vértigo que le puede dar a una compañía o a un cliente, persona física, cuando algo tenga una especial trascendencia, cuando sea una disputa particularmente compleja, lo que siempre llamamos la bet the company dispute, ¿no? Encomendar eso a un algoritmo. Pero más allá de esa reserva moral o intelectual que pueda tener el ser humano, yo creo que todos los procesos que a día de hoy intervienen, tanto por parte de los abogados como por parte de los árbitros, en la resolución de disputas, van a poder automatizarse y van a poder hacerse con menor grado de error que lo que a día de hoy tenemos, que es un sistema basado en la actuación o la intervención humana, ¿no? Y claro, yo no sé si la tecnología llegará a ese punto, pero si llegase a ese punto en el que el margen de error de lo que hace una máquina, ya sea conduciendo un coche o ya sea encontrando una solución a una disputa, no importa lo compleja que sea, fuese más pequeño que lo que resulta de una disputa en la que intervienen exclusivamente seres humanos, pues realmente yo no entiendo cómo podemos persuadir a los clientes para que sigan acudiendo a abogados o a árbitros que sean humanos, ¿no? A día de hoy es una cuestión, obviamente, de confianza y validez o fiabilidad del desarrollo de ese sistema, pero a día de hoy lo que tenemos son procesos que se van simplificando. El ejemplo es la producción de documentos o el de los transcripts que ha mencionado Alma, que antes pues era muy pedestre, ¿no? O todavía lo sigue siendo. Se escucha la grabación, se escucha lo que se ha dicho, se lee lo que ha transcrito el estenotipista y se buscan diferencias. Pues igual que a día de hoy ya hay softwares que lo que hacen es que procesan el audio y te van transcribiendo automáticamente con un margen de error cada vez más pequeño, llegará un día en que no habrá error en la transcripción o que tendrás un sistema que analice la transcripción y que tampoco ofrezca error. Será más preciso que poner a 3 personas escuchando lo que dice. Pues eso será para las transcripciones, pero también podrá aplicarse a la elaboración de argumentos jurídicos, al análisis de documentos, a analizar si un testigo está mintiendo o no, que a día de hoy pues depende del criterio del árbitro, ¿no? La fiabilidad que da alguien según habla, pero eso podrá ser parametrizable seguro, porque se podrá analizar el tono de voz, los cambios de voz, la expresión facial, el nerviosismo con el que se expresa el testigo. Y la pregunta que yo tengo es, si todo eso ocurre, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la defensa que nos queda para decir no? Es mejor seguir teniendo un árbitro que sea un ser humano, más allá, insisto, de la cuestión moral de, no, hombre, aquí tiene que haber siempre un componente de humanidad.
Alma, déjame que Germán tenga la oportunidad de dar su opinión y tenemos tiempo para debatir o aportar alguna cosa más después. En la hipótesis de que al final tengas que llegar al arbitraje, que no hay otra solución, ¿lo dejas en la máquina o prefieres que sigan los 3 árbitros decidiendo? ¿O el árbitro único? Uno en esta posición toma decisiones con fundamento en las probabilidades y en los tiempos y en los casos de negocio, en las promesas de valor, valor presente neto, donde obtengo mi proyecto y donde estoy absolutamente arriesgando menos, y si en cualquier circunstancia, sea inteligencia artificial o no, yo tengo absolutamente más certeza de tener un mejor valor presente neto, la tomo. Esto es una decisión de caso de negocio, de presupuestos, de cumplir metas financieras. Pero tiene que ir uno más allá en el tema de que es transformación digital, ¿no? Yo creo que el tema va a ir más allá, incluso en los macrocontratos. La ejecución y redacción de contratos van a producirse por inteligencia artificial. La cadena de valor de a quien se elige, cómo diseña, cómo lleva a estudios fase 2, fase 3, los proyectos, cómo se controla, cómo está toda la cadena de proveedores, constructores, va a estar totalmente asignada y vigilada digitalmente. Y la asignación de sanciones va a estar totalmente digitalizada. O sea que el tema a la disputa va a ser más complicado. Miren, yo quedé muy impresionado. El ChatGPT llegó, pero llegó ya hace 2 meses. Y todos estamos alarmados porque va a unas velocidades muy grandes, pero en el Foro Económico Mundial de Davos del 20 dijeron que una de las profesiones que iba a desaparecer, le daban como 10, 15 años, era el abogado. Eso lo dijeron en el 20. 2, hay una frase que a mí me impresiona en lo que es transformación digital y todo lo que está ocurriendo. El ser humano, esta frase es muy fuerte, que va a cumplir 200 años, ya nació. Ya pasó, ya nos llegó el tema. Entonces, yo creo que finalmente tenemos es que tener la capacidad y la humildad de adaptarnos finalmente antes de que nos arrolle absolutamente esta transformación digital. Alma, querías añadir algo, ¿verdad?, al hilo de la intervención de Nacho. Solamente tenía esta reacción muy fuerte porque Nacho was saying... Nacho decía que, bueno, que si los árbitros pueden llegar a una mayor claridad, ¿no? Por ejemplo, ver lo que están testificando los testigos. Creo que yo he visto, bueno, unos 300 casos a lo mejor en toda mi trayectoria o trabajo con bufetes o en la empresa. Diría que hay muchas decisiones de las que he visto en las que el ego del tribunal ha jugado un papel importante. Creo que la decisión a veces es equivocada, puede ser una decisión, una pequeña decisión, no todo el caso, no toda la decisión equivocada, pero sí que a veces creo que hay decisiones que no se sustentaban, no tenían sentido, que son decisiones que se podían haber tomado más deprisa, pero creo que nunca se va a dar el caso de que ese mismo tribunal tome una decisión distinta. Hay áreas en las que, bueno, ese elemento de ego, ese factor ego, puede influir mucho en la decisión, ¿no? Y a veces sin ese factor la vida sería más fácil. Siempre va a ser una decisión tomada por el tribunal, ya sea un juez, un tribunal de arbitraje, en el área que sea. Pero siempre va a haber un argumento, una razón que podemos ver que cambia las cosas, pero puedes encontrar la manera de esquivarlo para llegar a esa misma decisión que ya se ha tomado. Así que, bueno, la verdad es que no. Yo creo que yo no confío en una decisión que pueda tomar una máquina solo, pero es verdad que hay veces que el factor humano puede ser igualmente peligroso en ese proceso de toma de decisiones en un arbitraje.
Pero bueno, si mejoran esas dos cosas, por ejemplo, si hay una mayor transparencia, una mayor responsabilidad por parte de los árbitros, bueno, que vean que sean conscientes de que hay un mayor número de instituciones, de individuos, incluso de tecnologías que están controlando lo que hacen, que bueno, tengan mayor rigor. Pero esto sería un tema completamente nuevo, ¿no? Si tenemos en cuenta el tema de la privacidad, creo que no me puedo alargar más. Pero sí, es verdad que lo queremos todo, pero no es nuestro caso en concreto muchas veces. Lo que tan acertadamente ha señalado Germán, y es que no necesariamente se tendrá que llegar al árbitro al árbitro digital o la inteligencia artificial que realice todas las tareas que a día de hoy realiza un árbitro, que consista en analizar la documentación, analizar las declaraciones de testigos, analizar el derecho. En el fondo, yo creo que debemos plantearnos que lo que quieren los clientes son soluciones que maximicen el valor actual. Y eso puede ser muchas veces una solución negociada. Y si eso se mide en términos probabilísticos, un sistema seguramente podrá analizar las dos posiciones de las dos partes y más allá de lo que es la exacta valoración jurídica, que puede ser una solución, aporte la mejor solución negociada posible y que las dos partes se fíen de esa mejor solución negociada porque está construida sobre un modelo confiable. El día que tienes eso, que en este caso no sería un sustituto del arbitraje, sino más bien de la mediación, también te has cargado todo el panorama de las disputas, tal y como existe actualmente. O sea, que no solo hay una vía por la que la inteligencia artificial puede acabar incidiendo en la profesión, y yo coincido en que todos tendremos que estar muy alertas para formar parte de ese cambio antes de que el cambio directamente nos saque a todos de la ecuación. Y lo malo de esto es que es cierto que ChatGPT era algo desconocido hace 4 meses, y bueno, y ya son públicas las noticias de que ya se ha cobrado una primera víctima, ¿no? La multinacional americana que se dedicaba a facilitar las tareas domésticas de los estudiantes, ¿no? El facilitar tareas, el preparar resúmenes de lecciones, que era un instrumento, una compañía que creció mucho en la pandemia, precisamente porque la gente, en vez de acudir al colegio, les habían dado una herramienta muy potente para mejorar lo que era el homework, ¿no? De los alumnos y los estudiantes en primaria y en secundaria. Pues ChatGPT les ha reducido los ingresos un 90%. Y el CEO ya ha salido anunciando que tienen que cerrar, ¿no? Entonces, ¿eso nos va a ocurrir a la profesión jurídica? Confiemos en que no sea tampoco tan rápido, pero hay que estar alertas porque desde luego la amenaza existe para todos. No sé si alguno queréis añadir algo más al apocalipsis de Nacho. Si no, a todos muchísimas gracias por vuestra atención. Yo soy optimista porque confío menos en la máquina que en la generalidad de los presentes en la mesa. Así que además tengo la ventaja de que el pronóstico de Davos me pilla muy lejos o muy cerca de mi jubilación, así que no me preocupa tanto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, un momento.